Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. El raro mapa del mundo de 12 Césares de Jansson Vischer. Claramente usa un color específico para denotar límites para cada imperio y muestra que Norteamérica y México están dentro del mismo color que Tartaria. Los mapas mundiales de Vischer se encuentran entre los mapas mundiales más espectaculares publicados en el siglo XVII. El mapa actual es uno de los 4 mapas del mundo con paneles decorativos emitidos por Vischer entre 1614 y 1652. En 1639, Vischer preparó este exquisito mapa del mundo sobre la proyección de Mercator al estilo de Blau y Jansson, y este ejemplo es el estado final de este mapa de 1652, determinado por la fecha grabada en la imagen inferior derecha junto al pequeño mapa del hemisferio sur. Embellecido con escenas de 12 emperadores romanos montados en caballos con todo el equipamiento de batalla, a menudo llamado el mapa de los 12 Césares, junto con representaciones de los 4 continentes, 6 figuras disfrazadas que muestran el modo de vestir en cada una de las regiones europeos, asiáticos, africanos, norteamericanos, sudamericanos, e incluye 8 vistas de las ciudades como Roma, Ámsterdam, Jerusalén, Túnez, Ciudad de México, La Habana, Pernambuco y Bajo Todos Santos. Una cosa que sí sabemos es que la historia, especialmente cronológicamente, se ha manipulado siempre para superar una carrera en particular sobre las demás, por lo que vemos como historia antigua no es nada de eso. Han fabricado nuestra herencia y han regresado a la historia remota. Muchos eventos históricos recientes y también han expandido la extensión y el poder de sus propios imperios, si es que alguna vez tuvieron alguno. La narración principal de esta historia presenta la idea de que existió un inmenso imperio del hemisferio norte, altamente tecnológicamente avanzado, que después de que se tomaron algunas decisiones internas dudosas, las consecuencias desencadenaron una serie de eventos catastróficos que vieron a muchos de los habitantes huir. Que desde al menos la Edad Media toda la evidencia del imperio fue deconstruida sistemáticamente hasta que otra fuerza finalmente mató a todos los sobrevivientes a mediados del siglo XVIII, de los cuales todas las referencias al imperio tartario se omitieran de todos los trabajos académicos futuros. El mundo que se ha ofrecido como historia, al menos desde las cruzadas, es solo una fracción de la verdad. Y además de lo que hoy aceptamos como nuestra base, es una ficción creada por las facciones parasitarias que se basarían en los restos de una mayor civilización global y reclamarla como propia. En la parte posterior de las revelaciones de este imperio, la brigada de afuera se está moviendo sobre él. Lo primero que encontré fue la división de la tierra plana, una bandera roja inmediata, y luego fueron las declaraciones obligatorias de tecnologías extraterrestres las que surgieron. Luego me enteré de una idea creciente de un evento de inundación de lodo no hace mucho tiempo que condujo a un concepto al que llaman el reinicio. Si la pirámide gigante y otros enormes edificios complejos formaron parte de un imperio global, entonces podríamos estar hablando de tecnologías como la forma de utilizar a los sonidos para mover enormes bloques de piedra. El uso indebido de esta tecnología, se nos dice, tuvo lugar en Atlantis, que fue un acuerdo entre 10 imperios, que se movió para apoderarse del mundo por sí mismo. Si se emplearon los sonidos y la tierra comenzará a vibrar, entonces Egipto y toda otra arqueología enterrada se habrían hundido, ofreciendo así una explicación para las muchas ciudades y complejos enterrados en todo el mundo.
Luego está la idea de una gran inundación que podría crear el mismo relleno de lodo que podemos ver en muchas ciudades del mundo, pero la línea cubierta con la idea de la inundación del lodo coloca el evento hace solo siglos y no milenios como nos han dicho. De cualquier manera, la verdad está siendo escondida. La idea en sí misma tiene dientes, pero por mi exploración hasta ahora parece que se pasa por alto el hecho de que al preguntarse por qué hay tantos huérfanos en los últimos 2 siglos en Europa. Y no conectamos los puntos. Desde finales del siglo XVIII hasta el presente fue la guerra. Luego comenzaron la estrategia de la Tercera Guerra Mundial en el siglo XX. Los niños y el movimiento ha sido una constante a través de los siglos de guerra. Matan a los adultos y se les deja hacer lo que les plazca con los niños restantes. En Gran Bretaña, la ciudad de Londres exportó a cientos de miles de niños británicos a través de la comunidad, mientras importaba a las poblaciones negras y asiáticas de nuevo a Gran Bretaña. Alemania, hacia el final de la Segunda Guerra. Al ingresar en Alemania, los rusos han violado más de 1,5 millones de mujeres alemanas, dejando solo a los niños. Más que eso, los líderes de la Segunda Guerra Mundial actuaron para garantizar una gran intrusión en Europa por parte de la Rusia. Creo que hay suficiente evidencia circunstancial para justificar una mirada más profunda de quién luchó contra quién y por qué este país tartario es tan poco conocido. Y la pregunta principal de todo esto debería ser cuál es el propósito de engañar a generaciones de personas. Parece que hay algo tremendamente serio escondido en nuestra historia reciente. Gran parte de la historia de Rusia, excepto entre las tradiciones orales de ciertas minorías en Rusia, no es del todo correcta. Los Romanov estaban mintiendo, creando propaganda para glorificar sus reinados y distorsionar o ignorar los logros de la dinastía Rurikid anterior. Los Romanov tampoco eran rusos étnicos, sino la Casa Real alemana de Holstein-Gottorp, una rama de los Oldenburgs y originaria de Lübeck, una ciudad de la Liga Hanseática. Tengo que preguntarme si Tartaria, una gran sociedad tecnológicamente avanzada, fue derrotada en absoluto, especialmente si eran gigantes en estatura. ¿Cómo fueron derrotados? Parece que el tiempo entre 1600 y 1800, quizá hasta 1900, fue cuando se destruyó la última ola de reinos independientes de acuerdo con los mapas, pero los recuerdos de los viejos tiempos existían hasta bien entrado el siglo XIX. Pompeya, enterrada en 1631, es una instantánea del viejo mundo sin gobierno centralizado. Por alguna razón, solo Europa Central y Occidental se libró de estos grandes cambios en la Tierra y pudo mantener su conocimiento. Las destrucciones ocurrieron, pero las ciudades sobrevivieron. Sun Tzu escribió que la primera víctima de la guerra es la verdad. 1773-1775, ataque desde el oeste enmascarado como la rebelión de Pugachev sobre Tartaria Moscovita. 1775-1783, ataque desde el este enmascarado como Guerra Revolucionaria Americana. En 1775, Catalina la Grande aplastó a Pugachev, el último zar de Tartaria Moscovita. Convenientemente, un año después, América tiene su revolución. Esto se debe a que ahora
Tartaria moscovita ya no existía y los territorios tartarios americanos en el noroeste son en blanco y ahora estaban listos para la conquista. ¿Quién sabe? Podría ser que la Revolución Americana fue en realidad una represalia por la derrota de Pugachev de Romanov. Para conservar sus tierras tuvieron que liberarse del control inglés. Por eso los franceses los ayudaron a ganar. No sé si Tartaria estaba luchando o qué, pero algo terminó causando el segundo conflicto que se materializó en lo que conocemos como las guerras de 1812. Una vez más, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Aquí podemos ver algunas coincidencias. Y la primera coincidencia sería Estados Unidos versus Reino Unido, guerra de 1812, y Rusia versus Francia, guerra de 1812. Quema de Washington, 1814. Los británicos quemaron Washington, D.C. y abandonaron la ciudad. Y tenemos el fuego de Moscú de 1812. Los franceses quemaron Moscú y abandonaron la ciudad. Aquí podemos tener otra opción que nos parece muy plausible, que los rusos de Romanov quemaron la ciudad de Moscú en el mismo tiempo que Napoleón entraba con su ejército en Moscú. Bueno, aquí hay otra teoría de una guerra atómica, una bomba. Bueno, eso lo vamos a discutir en otro vídeo. Y la coincidencia 3 es los uniformes de aspecto similar. Según el diseño del uniforme, todos los militares del día, además del tartariano, tenían el mismo proveedor de uniformes. Muy raro. Si quieres estar realmente confundido, puedes mirar los uniformes de 1812 en general, ya que pertenecen a todos los ejércitos. Por ahora, desplacése hacia abajo y echa un vistazo a los ingleses versus estadounidenses y a los franceses versus los guerreros de Rusia. Inglaterra versus Estados Unidos y Francia contra Rusia. Podríamos preguntarnos cómo estos ejércitos podrían luchar entre sí en la oscuridad. Podríamos encontrar una explicación plausible de por qué sus uniformes se ven como si fueran del mismo diseñador. Y personalmente empiezo a pensar que estaban representando el mismo lado. Para ser honesto, creo que el problema uniforme es el caso de cada guerra de independencia del siglo XIX. Guerras de independencia chilena o venezolana. Y vea con qué termina. A continuación se muestra un ejemplo de lo que verá. Para la imagen de abajo, quita la bandera y nadie tendrá una pista de qué ejército es. Ahora, en el caso Rusia versus Francia, la unidad de la milicia en realidad estaban luchando en el lado tartariano. La historia oficial los colocó en el lado ruso. Solo para aclarar las cosas, en mi opinión, en la guerra de Rusia contra Francia de 1812, Rusia y Francia eran aliados y lucharon contra la Tartaria moscovita, representada por lo que los historiadores llamaron milicia. Sospecho que algo similar podría ser en el caso de los Estados Unidos contra la guerra de Gran Bretaña de 1812, lo que significa que los Estados Unidos, o como se llaman en realidad, eran aliados y lucharon contra el gobierno tartariano que aún existía en el continente norteamericano. Las unidades que luchan contra la alianza Reino Unido-Estados Unidos y en mi opinión se incorporan en el ejército de Estados Unidos, tal como se hizo en el caso de Rusia contra Francia con los milicianos.
¿Cuál es la mejor manera de adoctrinar una ciudad conquistada? Simplemente preséntalo como si fuera tuyo. Claro que habrá algunas dificultades relacionadas con la documentación en el camino, pero escribir 1000 documentos es mucho más fácil que erigir 1000 edificios. De esta perspectiva, las afirmaciones como lo de abajo no son inusuales. Puede que las cosas no estuvieran tan destruidas como se anunciaba. Un comité designado por el Congreso para investigar los daños al distrito de Washington concluyó que era más barato reconstruir los edificios ya existentes y dañados que construir uno completamente nuevo. Lo hicieron con Moscú y lo hicieron con Washington D.C. Bueno, al menos así parece. Y por supuesto, en el proceso tuvimos que terminar con imágenes un tanto desconcertantes como la compuesta a continuación. Si no fuera por el año 1814, juraría que la imagen de abajo era una fotografía disfrazada. Bueno, puede ser que fuera una fotografía y simplemente no tenemos ni idea de cuándo llegó a ser la fotografía. Es como si la pintura se hiciera en base a la siguiente: fotografía y no al revés. Extraña transformación del continente americano, siglo XVI-XIX, y mirando las mapas antiguas desde 1570 hasta 1652 y 1664, 1762 y otra vez 1772, 1852, cosas que vamos a verla en el futuro. Vemos que el continente americano ha cambiado mucho de su forma. Tal vez el continente norteamericano sufrió un evento catastrófico junto con el resto del mundo. Los creadores de mapas y cartógrafos intentaban desesperadamente reflexionar sobre el estado actual de las cosas mientras el continente de Norteamérica seguía cambiando su perfil. En el siglo XIX el perfil finalmente se estabilizó. ¿Podría ser un evento o eventos similares en escala a los que causaron lo siguiente? Por ejemplo, desierto de Sahara de 400 años, o por qué la gente olvidó todo lo que sabía sobre África. ¿Qué intentaba decir Giovanni Battista Piranesi diciendo Apocalipsis del siglo XVII-XVIII? ¿Qué pasó con los bosques siberianos hace 200 años? Inundación de barro, lluvia de tierra y la historia de los edificios enterrados. Todos estos temas los vamos a ver en los videos siguientes y vamos a descifrar la verdad sobre estos eventos. La pequeña edad de hielo congeló el paraíso tartario y forzó las migraciones en masa hacia Europa. ¿Verdad o no? La edad de hielo cortó a Tartaria de sus colonias maya, olmeca, azteca en Mesoamérica. No sé. Intentaré explicar lo que me parece un mundo antiguo enterrado por un evento catastrófico y cómo hemos llegado aquí y ahora a través de la era moderna. 1776 es el punto de inflexión. 1812, guerra mundial para liquidar el régimen antiguo o el nuevo orden mundial antiguo. Vivimos en la era moderna que viene de aquellos días. ¿Qué pasó con este episodio cataclísmico? ¿Cuándo pasó? En primer lugar, debemos considerar probablemente un gran evento cataclísmico, terremotos, tsunamis, inundaciones repentinas, pero es necesario considerar una etapa a largo plazo con problemas climáticos y todas las preguntas que siguen, problemas políticos, revueltos, disturbios, etc. Dentro de esta hipótesis es esencial ir al llamado descubrimiento de América. Oficialmente, en 1492, por el templario Cristóforo Colón, español-portugués, toda
esta historia tiene muchos defectos fallidos y no me tomo el 100% de seguro. ¿Se nos ha dicho la verdad completa o hay algo que no se nos ha dicho? De todos modos, suponiendo que Colón fuera un personaje real, suponiendo que el Colón fuera un personaje real, una persona real en la historia, de esto no estoy seguro y lo vamos a ver más adelante, debo decir que en el siglo XV todos sabían de América. 2 retratos de Colón, oficialmente reconocidos por los profesionales históricos. Bueno, no es necesario tener un grado oficionista para oler una rata apestosa aquí. El año de la fundación Illuminatis y el nacimiento del país más poderoso, los Estados Unidos de América, también recuerdan que Pugachev fue condenado a muerte en 1775, por los que la línea del tiempo me parece muy claro. Proceso que viene desde hace 2 siglos. Con respecto a las guerras napoleónicas y principalmente este extraño episodio de la invasión de Rusia, que tenemos mucho que pensar en él, alrededor de 500,000 hombres provenientes de diferentes países, una fuerza internacional, la Gran Armée de Napoleón, suponiendo que los datos son correctos, y en este punto hay muchas cosas muy cuestionables. Según varios documentos históricos, parece que Napoleón y el zar no eran enemigos. Por el contrario, la historia oficial explica esta invasión como una fuerza mayor o una situación forzada para Napoleón. La excusa es que Rusia no está bloqueando sus puertos marítimos a las operaciones comerciales británicas. Tradicionalmente, los puertos rusos en Europa se ubican básicamente en San Petersburgo, la capital de Rusia, en el norte, y en la región del Mar Negro, Crimea o Crim en el sur. No tiene mucho sentido la gran cantidad de tropas movidas por un choque directo contra las fuerzas rusas. Napoleón simplemente pudo bloquear esos puertos y tenía suficiente poder militar para hacerlo. Por otro lado, es realmente extraño que el ejército se mudará a Rusia alcanzando 500,000 hombres. Se dice que algunos civiles acompañaron al ejército, incluso algunos familiares. Parece más una cantidad de personas, no solo para la batalla, sino para comenzar una colonización de amplia zona del oeste de Rusia. Tenemos que recordar que desde los tiempos de la emperatriz Catherine o de la emperatriz Caterina, los colonizadores alemanes fueron enviados a algunas zonas de Ucrania para poblarla. Así que aquí tenemos una indicación de la misma política. Pregunta: ¿se despobló Rusia a mediados del siglo XVIII? Otra pregunta: ¿fue una operación para reemplazar la población tradicional rusa que estaba formando por cosacos y tartarianos? De todos modos, esta invasión napoleónica de Rusia a principios del siglo XIX parece ser la consecuencia de una forma que comenzó hace mucho tiempo, o lo que entendemos en la historia oficial de la liquidación del antiguo régimen, o el antiguo régimen mundial, por lo que es lo que tenemos hoy en día, el mainframe de la estructura mundial política internacional. Esta era moderna, como aquí conocemos, un mundo nuevo después de un episodio extraño o una situación catastrófica que prácticamente ha borrado una etapa civilizatoria anterior a nosotros. Podemos establecer el punto de partida oficialmente en 1776. Quizás España tenía un imperio atlántico entre España y Sudamérica. ¿Por qué no al norte? ¿Por qué Moscovita-Tartaria era propietaria de América del Norte hasta 1775, cuando Pugachev fue derrotado y ejecutado?
Esto permitió a América finalmente expandirse hacia al oeste más allá de sus 13 colonias, y la guerra de independencia fue en realidad una batalla entre Inglaterra, que posee la Tartaria norteamericana, y un nuevo país independiente al hacerlo. Por supuesto que Inglaterra no estaba feliz por eso. En cuanto a España o Iberia, cuando perdieron su nación, los musulmanes no mantuvieron el comercio con el llamado Nuevo Mundo, por lo que los mayas se defendieron por sí mismos durante varios siglos, y sus socios a través del mar se convirtieron en un recuerdo y mito. La prueba es la siguiente: el Vaticano, estrechamente alineado con el Imperio Español, tenía un obispo en Vinland ya en 1121 después de Cristo en cronología tradicional. Este es un gran problema porque Vinland era viking en América del Norte, lo que los europeos no debían conocer hasta 1492. Si exactamente todas las colonias portuguesas y españolas ocurrieron justo después de la reconquista de Estados Unidos, pero en realidad se han reconectado con el resto de la civilización, América del Norte no era solo tartárea, sino también alemana, los grupos de antepasados más grandes en los Estados Unidos. La narrativa oficial dice que se mudaron a América a mediados del siglo XIX, pero yo creo que fue mucho antes. Muy bien, si te ha gustado este video y estás buscando la verdad, quieres conocer la verdad, quieres conocer la verdadera historia de la humanidad y la verdad sobre nuestra sociedad, por favor suscríbete y dame un like. Muchas gracias y hasta luego.